Me confirman que Gino Costa también se queda en Santiago. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo la imagen de Felipe Camiroaga, porque hace algunos días Katy Salosni lloró en su late, ya que recordó justamente un episodio con Felipe Camiroaga, especialmente la última conversación que habría tenido con él. Es más, ella tiene la sensación de que se reconcilió justamente con Felipe. Hay personas que no creen esa versión, que ponen en duda que Katy Salosni efectivamente se haya reencontrado con Felipe o que se hayan reconciliado. Conversamos con ella, con Katy Salosni, porque ella se defiende y cuenta la verdad de esa reunión, de esa junta que tuvo con Felipe Camiroaga. Si lo contó es porque le pareció importante. Qué difícil juzgarlo, no habiendo estado ahí. Ella sabe bien qué pasó ahí en esa conversación, qué sintió cada uno. No tendría por qué dudar de la palabra de la Katy. Hubo un último encuentro entre Katy Salosni y Felipe Camiroaga antes del fatal accidente de Juan Fernández. Es difícil opinar sobre la historia de ellos dos porque es tan personal. Yo sé que ella ha contado algunas cosas y me parece, si fue así, si tuvo la posibilidad de hablar con él y quedar en paz, me parece que es fantástico. Así lo confirmó la misma Katy en su late, un momento lleno de emoción que incluso derivó en lágrimas de la conductora. En nuestra larga historia teníamos un vínculo indisoluble, nos peleamos tantas veces, eso la gente no lo sabe y siempre venía algún hito de reconciliación. Fue una situación muy particular porque era un lugar público donde había mucha gente y nos encontramos solos y fue para los dos volver a conectar esa mirada donde nos reconocíamos. El momento entre ambos continuaría. Hola chica, ¿cómo está? Y me dice, bien, ¿y tú? Le digo, ¿y tu casa? Porque se le había quemado su casa, ya está mejor, está bien. Y no nos dejábamos de mirar a los ojos. Y me dijo, ¿cómo está tu mamá? Porque la quería mucho. Bien, ¿cómo está tu hermana? Bien. ¿Y tu familia? Bien. Y empezamos a sonreír. Y de repente me dice, me emociona un poco, qué lindo tu pañuelo. Y ese pañuelo yo lo miro y no había caído en cuenta. Sí, pues, me lo regalaste tú, pues, huevón, le dije. Él me lo había regalado y lo tenía puesto. Nos despedimos y sentí en ese momento que, bueno, acá comienza otra reconciliación con él. Una declaración que no pasó inadvertida para nadie, sobre todo cuando se trata de una historia que tuvo idas y venidas sentimentales, amistosas, televisivas o lo que fuera. Yo creo que ella, a ver, si lo contó es porque le pareció importante. Me imagino que por eso también se emocionó, porque tampoco es algo muy claro, ¿no? Yo siento que a lo mejor ella, con el paso del tiempo, quiso entender que ese signo, donde cuando él le pregunta por el pañuelo, ¿no es cierto? Y le dice que es bonito porque se lo regaló él. Como que en el fondo ella sintió que esa podía ser la razón por la cual había comenzado la reconciliación. Yo creo que con la amistad, el nivel de amistad que ella tuvo con Felipe, si llegaron a reconciliarse, encuentro que es para emocionarse, sin duda. Ella sabe bien qué pasó ahí en esa conversación, qué sintió cada uno. Yo sentí que por lo que contó que algo pasó en ese encuentro y que ella se fue tranquila y que al parecer Felipe también, no tengo por qué dudar de eso. Y es que el capítulo Salosni Camiroaga da para mucho. Fueron amigos, pololos y compañeros de trabajo. Ahora, no quiero ser mal pensado, pero de todas formas me pregunto, ¿habrá sido real aquella reconciliación entre el halcón de Chicureo y la hoy conductora de No Culpes a la Noche? Sí, no tendría por qué dudar de la palabra de la Katy, porque además es una historia que nació de ella contarla, fue súper instantáneo, espontáneo, nadie la presionó, nadie le preguntó. Cecilia Gutiérrez, quien escribió la biografía de Felipe, estaba junto a Katy en aquel momento en el estudio y comenta lo que ahí se vivió. Se dio una atmósfera durante el programa muy emotivo donde estábamos recordando el accidente, las últimas semanas de Felipe y cómo en ciertos aspectos mucha gente después se dio cuenta de como que se había despedido de Felipe. Entonces ella también tuvo la posibilidad de hacerlo, no sabiendo que era una despedida, claro. Y ella misma lo contó que no fue una reconciliación en sí, sino que ella sintió
sintió que era como el primer paso para una de las tantas reconciliaciones que había tenido durante la vida, porque efectivamente ellos habían peleado mucho, habían tenido muchas diferencias durante la vida, se conocían hace muchos años, fueron pololos también mucho tiempo, esa relación tampoco terminó bien, entonces esa fue una de las primeras peleas y reconciliaciones que se vino posteriormente, entonces yo siento que fue muy de corazón la confesión que hizo ella, no tenía por qué contarlo. Un capítulo e historia que se le hace conocido a Ignacio Franzani, quien hace algunos años condujo junto a Katherine el programa Fruto Prohibido. Qué difícil jugarlo, no habiendo estado ahí. Lo que yo recuerdo que en esa época efectivamente trabajamos con la Katy en un estelar que se llamaba Fruto Prohibido y nos tocó estar al aire justo en el capítulo que, fallece Felipe y nosotros estábamos al aire con ese programa. Y me acuerdo que en algún minuto, no sé si se dijo al aire o fuera del aire, que en algún minuto la Katy nos contó eso, que habían tenido un encuentro. Yo no tenía claro si se refería a un encuentro físico o que ella... Igual, tal vez. No lo tengo claro, pero sí tengo súper patente que la Katy en algún minuto evidenció eso, que habían tenido algún tipo de diálogo, acercamiento o conversación. Nadie más quiso ahondar ahí porque imagínate, la situación en ese instante era de extremo sensible, digamos, extremadamente sensible, y nadie le hizo más preguntas al respecto, pero tengo en la retina ese recuerdo que ella dijo que había tenido una conversación con Felipe. Por supuesto, nunca sabremos si efectivamente lo que Katy sintió en aquel encuentro con Camiroaga fue recíproco. Si Felipe también quedó con esa sensación de tranquilidad y pensando que nuevamente se estaba iniciando una reconciliación con la que fuera su gran amiga. Más aún tomando en cuenta aquel episodio que marcó de alguna forma la carrera del animador de TVN. ¿O no recuerdan esto? Un momento realmente incómodo, o quizás fue mucho más que eso. Tal vez para el halcón fue lo más fuerte que tuvo que vivir profesionalmente. Yo creo que en ese minuto él se sintió traicionado, porque dice, yo aquí estoy poniendo el pecho a las balas, siendo que hay otra gente que podría decir, oye, esto no es culpa de él, somos todos un equipo. Quiero decir que esta noche me presento ante ustedes de frente. Justo cuando Felipe recibía el premio a Mejor Animador y a Mejor Estelar por Animal Nocturno, desde las tribunas caía la más grande pifiadera de los últimos años. Todo debido a que fue sindicado como el responsable de la salida de Katherine Salosny del Buenos Días a Todos. Querido Felipe, se merece un aplauso. Pero volvamos a aquella historia de reencuentro entre Katy y Felipe, pocos días antes del fallecimiento del animador junto a los pasajeros del avión Casa en Isla Juan Fernández. Queríamos tener mayores detalles en la voz de su protagonista, y esto fue lo que pasó. Generó harto revuelo, todo lo que sucedió ayer en tu programa, con esta declaración muy sensible, muy sentida, muy verdadera, como la tomaron todos, recordando a Felipe esa última reunión que viviste en un momento importante, porque después pasó todo lo que todos sabemos. Sí, porque fue una situación muy fortuita, fue como que se dio ese encuentro y fue lo que conté ayer, no quiero ser tan reiterativa con eso, pero fueron algunos minutos donde volvimos a conectar esa mirada, eso solamente voy a decir. Nos llamó mucho la atención dentro de tu relato el episodio del pañuelo. Sí, eso fue heavy, yo no tenía conciencia de que estaba con el pañuelo que él me regaló, claro. Y él me dijo, qué lindo tu pañuelo, y Es muy evidente, al recordar Katy, nuevamente se estremece. Hoy día pudimos conversar con Ignacio Franzani en la mañana y él nos comentaba que en ese periodo de tiempo
ustedes estaban haciendo un programa que se llama Fruto Prohibido. Exacto. Y ahí él recordó que tú le habías comentado ese episodio. Hicimos un programa especial también esa noche. Yo lo conté. Yo esto lo había contado antes, hace un harto tiempo. Pero eso, ya, son igual... encuentro? La iniciativa de... No, te acabo de decir, fue algo fortuito. Coincidencia. Nos encontramos. Sí, fue coincidencia absoluta. Señal de la vida, ¿sí? No es que juntémonos y conversemos. ¿Te sentiste como una reconciliación finalmente? O sea, cuando uno vuelve a conectar esa mirada... Nosotros teníamos una historia larga con Felipe, fuimos y volvimos tantas veces. En fin, y ahí yo sentí que, ok, es el principio de volver a encontrarnos. Eso es lo que yo sentí. Nunca sabremos si realmente esa historia entre Catherine Salosny y Felipe Camiroaga habría tenido un final feliz. Jamás podremos conocer si efectivamente el halcón de Chicureo tuvo incidencia en la salida de Salosny de TVN, a no ser que los verdaderos responsables, si es que los hubo, cuenten la verdad. De hecho, seguramente no tiene sentido que eso ocurra, pero Katy se quedó con aquella sensación de paz interior que de seguro es mucho más sanadora que cualquier cosa. Katy Salosny respondió a las críticas. Ella contó esta historia en su programa en la noche y la verdad es que el otro día ser chileno es desconfiado. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? El chileno es chaquetero, es desconfiado y la verdad es que empezaron a decir, ay, justo con todo esto y acá, y se hicieron notas al respecto y todo. Por eso nosotros fuimos a la primera fuente, a Katy Salosny. Nos está llegando información acá a todos, está Danipedia ahí trabajando ahí, Manu Google, y estamos también con JP, que el alto que está acá recibiendo información que sería Sopena. Pero no el pequeño Sopena, el pequeño Larus. Rafa Larus también está información. Rafa, ¿qué te parece este tema de los perdones, esta situación de las miradas, esta situación de también querer reconciliarse un poco, ¿no? A ver, en términos absolutamente imparciales, una mirada y saludarse en ninguna parte califica como reconciliación. ¿Ok? En términos súper abstractos, así tú me decías, sí, nos miramos, nos saludamos, qué lindo tu pañuelo, me lo regalaste tú, etcétera, no califica como reconciliación en ninguna parte. Pero es que ya los que ya anotaron el titular, espérense que tiene una bajada esto. Porque a mí me parece que tratándose de una pareja, no, está lleno de gente que escucha eso y empieza a tutear o a pensar tonteras. Algunas tuitean sin pensar, digamos. Lo que tiene que ver es que una pareja que pasó tantos años, que pasó en tantas peleas, tantas reconciliaciones, hay gente con experiencia en peleas y reconciliaciones acá que puede apoyarme. Los hitos que marcan las reconciliaciones son absolutamente personales. Lo que pasa es que esta declaración entra en el terreno de lo absolutamente incomprobable y uno tiene que creerle de buena fe al autor de la frase. También puedes pensar que ella en realidad está recordando un momento que fue grato dentro de otros momentos ingratos y aferrándose a eso como lo que ella después su psique interpreta como un inicio de reconciliación. Pero todo eso entra en un ámbito que para mi gusto es de muy mala leche entrar a calificar. O sea, me parece mala leche empezar a decirle, está mintiendo, se está subiendo al carro. A mí, ahí ya hay mala fe de por medio. Eso es lo que pasó ayer. Eso es lo que pasó ayer. Yo puedo dudar o no, pero el enjuiciar a la otra persona ya implica interpretar intenciones y ahí entramos en un terreno súper delicado, porque cuando tú calificas intenciones sin saber nada más, estáis derechamente hablando mal de otro. Claro, JP, tú estás recibiendo una información ahí. Sí, a ver, y esta información, ayer tuve la oportunidad de conversar con una persona que fue amiga cercana de Felipe Camiroaga y me recordó un poco el episodio de esta pelea entre Katy, esta enemistad entre Katy con Felipe. Y lo que ella me dice, que en una conversación que esta amiga tuvo con Felipe Camiroaga en el Hotel W. ¿Por qué en el Hotel W? Porque él tenía un departamento ahí. Sí. Que Felipe Camiroaga le habría dicho, no me duelen ni las pifias ni lo que digan de mí. Quiero que escuchen bien la frase porque va a hacer sentido con lo que ayer habló una de las personas que tuvimos en contacto telefónico.
al parecer, Viviana, no me duelen ni las pifias ni lo que digan de mí. Lo que más me duele es la traición. Y lloró en su habitación del Hotel W en compañía de esta amiga. La traición al parecer habría sido lo de Katy Saloni. Me lo cuentan. Te pido que no revelemos fuentes ni nada porque claramente son personas que en su minuto, ¿verdad?, pidieron su resguardo y en su minuto fueron muy cercanos a Felipe. Pero Juan Pablo, breve inciso. Mira, me cuentan que efectivamente lo que contó Katy es real. O sea, existió ese momento. Aquí nadie lo ha inventado. Lo que pasa es que lo que dice Rafael Cavada tiene mucho sentido. Cada uno interpreta y le entrega el momento de la manera que estime más conveniente. Y sobre todo cuando es la última vez que viste a esta persona. De acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo vivido. Lo que me cuentan acá es que efectivamente sí se la topó, se saludaron de manera cordial, ese diálogo efectivamente existió, porque se lo contó a esta persona, pero ahí quedó el tema. O sea, no hubo reconciliación, al parecer. Es un capítulo que él quiso cerrar, porque le había hecho muy mal a él como persona. Pero hay algo que no entiendo, Juan Pablo. Sí. Porque acá, con respeto, ¿ah? Esto no lo digo yo, lo dice una amiga por si acaso. Yo no quiero cuestionar la fuente, si la fuente está buena. Lo que yo quiero decir es que acá, con respeto, la que está enojada es a Katy, ¿no? Sí, po. Aquí, o sea, aquí la es lo que te iba a preguntar aquí la que se quedó sin pega fue la Katy. ¿Por qué? Aquí fue la que pensó que se habían movido los hilos para que ella saliera fue la Katy. La Katy fue la víctima en esta historia. La pifia a Felipe se sobreentendió, ¿no es cierto? La pifia como un reproche por la salida de la Katy, y la que estuvo enojada, se supone, hasta el final, era la Katy con Felipe. Pero, claro. Y resulta que Felipe sí se sintió traicionado, pero no por la Katy. Claro. Porque al parecer lo que Felipe no entendiera por qué le echaban la culpa a él, de que le echaran la culpa en el fondo que había salido a Katy. Claro, y lo que muchos dicen también en esa época era que ¿por qué Katy no salió a decir no, mi tema en el fondo no es con Felipe? O sea, como para que la gente no lo hubiese pifiado ni lo hubiese responsabilizado a él, porque bien sabemos que los animadores no tienen ese poder de poner o sacar gente, pero yo interpreto también las palabras de Katy como, siento que es como el primer paso que ella sintió que estaba dando como para empezar una reconciliación. Por eso, o sea, cuando ella Katy dice... estaba dolida porque pensaba que él no la defendió. Es que ahí parte todo. Y ahí es donde yo os puedo comentar, y lo he hecho ya en esta mesa, que la primera vez que yo entré al panel del Mucho Gusto, Katy Saloni me encaró directamente. Lucho presenta el panel, dice, tenemos un nuevo integrante dentro del panel, y ese panel es, y le cede la palabra a Katy Saloni. Y Katy Saloni, que en aquel momento me mira y me dice, la verdad es que no sé si tengo mucha ganas de presentarlo. Pero, obviamente, como la dirección del programa y la línea editorial va en ello, tendré que darle los buenos días a Manu González. Yo en aquel momento me quedé muerto en la bañera. O sea, como se suele decir, no sabía muy bien qué decir. Pero en comerciales yo me acerqué a Katy, al aire, fue al aire. Bueno, y yo me acerqué a Katy y Katy y tal, me dice, sí, porque tú en un momento dado me pelaste, tú en un momento dado me dijiste, tú en un momento dado tal, y comentasteis. Y yo en aquel momento se me encendió la luz, pero vamos, así de grande. Digo, te refieres a tu salida de TVN y el conflicto con Felipe y todo lo que había ocurrido ahí. Lo hablamos en el programa. Fuimos todo lo comedidos y respetuosos porque obviamente Felipe no está y era otra de las partes que obviamente podía haber aclarado algo ahí. Ella sí que es cierto que en su momento, tal y como ocurrieron los hechos, se sintió muy dolida con el matinal, se sintió muy dolida con la cúpula del matinal y quizá sintió que Felipe no le ayudó, la papachó un poco. La ropa. Efectivamente, porque de ella se habló de todo. Se habló de un refresh, se habló de que había que rejuvenecer la pantalla, se sabía que por qué no se hacía un arreglón, tacata, y eso la dejaba muy mal parada. Y en aquel momento también el panel empezó a crecer con otras personas
que fueron haciendo que el papel de Katy fuese quedándose como a un margen. De ahí a que la sacasen del matinal, en la circunstancia en la que terminó, y para terminar su contrato, terminó con el señor Franzani haciendo Fruto Prohibido. Y ahí se terminó el contrato y ya pasó directamente a Mega. ¿Puedo entregar un dato? Cuando yo hablé con Katy esa misma tarde, porque fue ese mismo día que acabó el programa, no sé, a los 2 días yo estaba en casa de Katy Salosnik tomándome un champancito y hablando precisamente para arreglar cosas, porque yo me sentía muy violento. Que llegues a un equipo y que de repente te encaren de esa manera. Y yo le expliqué mi reacción. Digo, yo como periodista, que veo televisión, que estoy en otro canal y que estoy haciendo espectáculos, obviamente veo una reacción tuya que veía que hablaba gente muy concreta, amigos de su entorno, y decían, comentaban tal, cosas demasiado íntimas, que yo entendía, pero Katy, ¿por qué no hablaste? Decía, yo no quería hablar porque a mí no me interesaba hablar. Y esos amigos que tanto se dicen que presumían de ser mis amigos, en su momento hablaban y comentaban lo que querían, porque tampoco a mí me vinieron a preguntar, con lo cual yo quedaba como la tonta, como la mala, como la víctima, no sabía qué. Entonces preferí hablar con quien tenía que hablar, arreglar mis cosas con quien las tenía que arreglar y seguir mi camino, que es lo mismo que ha hecho ahora en su vuelta a TVN después de que dejó Mega. Entonces yo creo que efectivamente, y el tiempo en el que el matinal se habló de Felipe Camiroaga por aniversarios o por lo que fuere, yo creo que Katy Salosnik nunca mintió. Y Katy Salosnik, cuando hablaba de Felipe Camiroaga, hablaba con la entereza o el cariño que le debió tener. Lo cual nos da un corolario. ¿Por qué tendría que estar mintiendo ahora? Yo creo que no. Yo de verdad creo que lo que hizo el otro día fue parte de ya me da mucha lata presentarte porque me has pelado tantas veces. Y ahora tener que cortar. Perdona, pero contigo, Julio, contigo he sido siempre muy bueno, tú lo sabes. Demasiado yo bueno. creo que acá no estamos poniendo en discusión si esa conversación existió o si ella sintió que eso había sido una reconciliación. Eso ocurrió, eso es real, ¿ya? Y tanto Katy lo dice y mi fuente, que era muy amiga de Felipe Camiroaga, también porque él se lo contó a ella. Aquí lo que me explican, y que yo creo que es bueno, de acuerdo a lo que pasó en la época, que finalmente quien toma la decisión de sacarla a ella del matinal no fue Felipe Camiroaga. No. Pero si esa decisión no la toman los conductores. conductores. Sí, está claro. Fue el director del programa ese. Todos sabemos el nombre, no lo voy a mencionar. 2 personas, sí. Incluso el propio Felipe, me cuenta esta fuente, la defendió a Katy Salosnik. Fue a hablar con el director ejecutivo de Televisión Nacional en ese minuto. Es más, él fue a conversar con el director del programa. Dijo, pero ¿por qué estáis haciendo esto? ¿Por qué? Si igual sirve, nos ayuda, es simpática, no tengamos problema, ¿para qué esta cuestión? Y la versión que entrega el equipo que manejaba en ese minuto el matinal era que llegaba un momento en que Felipe se achanchaba. Que necesitaba una motivación. Tener una motivación al lado constante. Y por eso pusieron a Carola de Mora. Que hubiera tensión sexual. O sea, que hubiera esta tensión. Aquí ya la cosa estaba tan buena onda. De dos sexos, uno que trata de conquistar al otro. Lamentablemente cortan por lo más débil. No dramático. Pero aquí lo que importa, y lo que me dice esta fuente, es que Felipe sí la defendió. Que más, ella manejaba esa información que lo había defendido. Y lo que más le dolió a Felipe en su minuto es una entrevista que después Katy da a La Tercera. En donde en vez de apaciguar la situación, prendió más fuego. Y eso le dolió, según me cuenta esta fuente. Ahí estuvo también más el problema, Julio. Vamos a ver lo que nos dijo Katy Salosnik. Vamos de inmediato a ver esa declaración y volvemos. Sí, porque fue una situación muy fortuita. Fue como que se dio ese encuentro y fue lo que conté ayer. No quiero ser tan reiterativa con eso, pero fueron algunos minutos donde volvimos a conectar esa mirada. Eso solamente voy a decir. Nos llamó mucho la atención dentro de tu relato el episodio del pañuelo. Sí, eso fue heavy. Yo no tenía conciencia de que estaba con el pañuelo que él me regaló, claro. Y él me dijo, qué lindo tu pañuelo. Y sí, pues. Hoy ya pudimos conversar con Ignacio Franzani en la mañana, y él nos comentaba que en ese periodo de tiempo ustedes estaban haciendo un programa que se llama Fruto Prohibido. Exacto. Y ahí él recordó que tú le habías comentado ese episodio y que para él también fue significativo porque relacionó. Hicimos un programa especial también esa noche. Yo lo conté. Yo esto lo había contado antes, hace un harto tiempo. Pero eso
ya, son igual... ¿El encuentro? ¿La iniciativa de...? No, te acabo de decir, fue algo fortuito. ¿Coincidencia? Nos encontramos. Sí, fue coincidencia absoluta. Señal de la vida, ¿sí? No es que, juntémonos y conversemos. ¿No sentiste como una reconciliación finalmente? O sea, cuando uno vuelve a conectar esa mirada... Nosotros teníamos una historia larga con Felipe y fuimos y volvimos tantas veces. En fin, y ahí yo sentí que, ok, es el principio de volver a encontrarnos. Eso es lo que yo sentí. Bueno, ahí está Katy Saloni revelando, contando cómo fue este encuentro. Este encuentro del pañuelo que le vamos a denominar. Sí. Tenemos informaciones cruzadas acá. No con respecto a ese encuentro. No, el encuentro está... Creo que el encuentro es bueno dejarlo que existió hoy, que es real y todo. Yo estoy con Rafa que este encuentro que se produce, que todos pensamos que es verdad, digamos acá, por lo menos en el panel, yo es lo que estoy muy de acuerdo con Rafa, que esto es una cosa de interpretación. Sí. Y Katy... La interpretación de Katy no tiene por qué ser la misma que de Felipe. Claro, pero la interpretación de ella es así y siento que para ella fue muy enriquecedor en ese momento, muy reflexivo. Lo que sí yo discrepo con tu fuente, Juan Pablo, discrepo no en lo que ella cuenta, yo le creo todo lo que cuenta, discrepo en la generalidad del asunto. Es que una cosa es lo que crean los ejecutivos, una cosa es lo que crean los participantes, pero otra cosa es lo que cree el público. Claro. Claro, efectivamente. Y el dolor de Felipe Camiroaga, siento, es que el público se le vino encima, aunque él la haya defendido con el director ejecutivo que nadie sabía, aunque él la haya dirigido. Entonces, yo creo que a lo que Felipe le dolió, y por eso habla de traición tu fuente. Y que ayer también hablaron de traición acá. Es que nadie en su momento salió a decir, ¿sabéis que Felipe no tiene nada que ver con esto? Esto es una decisión mía, o esto es una decisión de la dirección. Del canal. Y yo creo que en un momento él se dolió con la Katy por esa entrevista en la tercera, donde ella tampoco salió a defender. Pero igual que en un momento dado, también la propia Katy se sintió que no estaba arropada por Felipe, con el que tenía seguramente una relación, obviamente, habiendo sido pareja, pues más íntima. Cecilia Gutiérrez, por supuesto, ahí, biógrafa de Felipe Camiroaga, está con nosotros en el móvil. Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, Cecilia. Cuéntanos, según el reporteo de ustedes, que fue extenso para el libro, ¿cuán distanciados estaban Katy y Felipe? Muy distanciados. Al punto de no hablarse en un momento. Estuvieron varios meses sin hablarse de ellos después del episodio de la salida de Katy Saloni del matinal. ¿Y eso por qué? ¿Era por el sentimiento de Felipe de que Katy no salió a decir en su momento, cuando tuvo la oportunidad, que él no había tenido nada que ver? Porque en el primer momento la que estaba enojada era Katy, digamos. Claro, yo concuerdo mucho con lo que dices tú, Julio, que acá hubo un problema que es más a nivel de canal, que terminó distanciando a estos dos amigos por decisiones que tenían que ver con la plana ejecutiva. Sin embargo, ningún ejecutivo salió a decir, esta fue nuestra decisión, Felipe Camiroaga no tiene nada que ver. Ustedes bien saben que un rostro puede influenciar, puede recomendar, pero no puede decidir con quién va a trabajar o no. Entonces yo siento que aquí hubo como una cadena de errores que se fueron suscitando y que terminó con ellos distanciados. Cuando fue una decisión ejecutiva, no fue ni una decisión de Felipe, fue una decisión del canal, que necesitaban refrescar la pantalla, que querían, como decían ustedes, que Felipe tuviera más interacción con su partner. Hay que pensar que el Buenos Días a Todos era un programa que estaba armado a la medida de Felipe. Era un programa hecho para Felipe y lo que él necesitaba era una comparsa. Y en ese momento Katy no estaba funcionando como ellos querían. Al momento de integrar la matinal, ellos creían que iba a haber esa onda como de romance, de jugueteo, pero Katy nunca enganchó con eso. Ella estaba como en otra parada, entonces como no enganchó con los juegos de Felipe ni con lo que los directores o los jefes del matinal querían, no funcionó y decidieron cambiarla por Carolina de Moraz. Cecilia, ¿qué tan enojado estaba Felipe Camiroaga o qué tan molesto estaba
estaba Felipe Camiroaga con Katy Salosny y por qué razón. Quiero que tú desgloses ese tema para entender. Estaba muy molesto, como comentaban ustedes, también tiene que ver con una sensación más personal, que era la traición. Él se sintió traicionado porque Katy no defendió, no salió a decir que no había sido él el responsable, entonces sentía que ahí había estado el problema. ¿Por qué Katy no había dicho nada? Ustedes se referían a una entrevista en La Tercera que dio la Katy, precisamente esa entrevista me la dio a mí. Yo me acuerdo perfectamente la sensación y la atmósfera que había con Katy en esa entrevista, que era muy tensa. El canal estaba muy preocupado por lo que ella podía decir y en el fondo cuando le pregunté cuál era su relación con Felipe Camiroaga, ella dijo que prefería no referirse al tema y que eran compañeros de trabajo nada más. Entonces como que ella puso ahí un límite y no habló de amistad, entonces ahí Felipe sintió que claramente era la oportunidad que Katy tenía para defenderlo y no lo hizo. De acuerdo al reporteo de la época, ¿a ti te consta que Felipe fue a hablar con la gente para que no sacaran a Katy Salosny? O sea, que él hizo ahí unas gestiones para que eso no ocurriera. Yo me acuerdo que en el reporteo sí apareció el hecho de que él había conversado en esa oportunidad con los ejecutivos. Estaba Mauro Valdés en esa época en la dirección ejecutiva del canal y la Bernardita Ivieta era también una de las jefas, era la gerenta de producción en esa época, que fueron quienes le comunicaron a Catherine Salosny que no seguía. Pero como decía, había también una duplicidad, porque por un lado Felipe, claro, quería defender a Katy, pero por otro lado estaba esta tensión que se venía dando en pantalla hace rato. Ellos habían tenido ya encontrones, ciertas peleas en comerciales, fuera de pantalla, porque Katy estaba en una situación como más que no quería entrar en el juego de Felipe, entonces ya varias veces habían tenido algunos encontrones. Entonces yo creo que también la gente del matinal se dio cuenta de esto y optó por sacar a Katy. Yo le quiero poner un poco de pimienta a tu comentario con datos. Dato importante. Buenos días a todos en sintonía, venía Pique. En ese momento. Ya por primera vez Bienvenido le ganaba. No sé si a Pique, pero no era el líder de la mañana. Pero Bienvenido ya le ganaba, se estaba metiendo, pero ya no era ese líder y venía bajando. Segundo dato, se rumoreaba hace varios meses que Carola de Mora iba a llegar al matinal. Entonces tenía 3 problemas Katy. El rumor en el oído de que Carola de Mora podía llegar al matinal, que estaba ahí, estaba haciendo una sección, había reemplazado. Sí, tenía el otro dato de que la baja de sintonía todo, y tenía el dato que entrega Cecilia que no se estaba llevando bien al aire con Felipe porque la Katy está en una onda mucho más, ella no quería hacerle el arroz graneado, porque la Katy estaba opinante, estaba con la información al día, ella quería ser una mujer relevante dentro del matinal y no una comparsa de reírse. Entonces ella en las mañanas exacerbaba esa condición, era opinante, leía las noticias, era mucho más puntúa. Entonces eso, ahí había un caldo de cultivo que generaba esto, porque aquí esto, Cecilia, déjame mentiroso, esto vive en 2 etapas. Primero la que se enojó fue Katy. Y después de la PIF y todo, el que se enojó fue Felipe. Entonces se vivió en 2 etapas este tema, digamos. Mira, yo te voy a contar algo, Julio, que es un poco la interna del reporteo. Yo en esa época trabajaba en La Tercera en espectáculo. Y a mí como 3 meses antes de la salida de Katy, me avisan que la van a sacar del matinal. Y yo le pido juntarme con ella. Y le digo, Katy, tengo un dato, me dijeron que te van a sacar del matinal. Y la Katy casi se murió y me dice, estáis loca, estoy súper bien en el matinal, no creo, no hay ninguna posibilidad que me saquen, estoy feliz, me llevo bien con el equipo, no sé qué. Y te aseguro que para ella también fue una sorpresa, no se lo esperaba. O sea, el rumor ya a nivel periodístico andaba, no había nada confirmado, pero sí ya habían conversaciones con Carola de Moraz. De hecho, en el libro se relata el episodio cuando antes de que saquen a Catherine Salosny del matinal, ya le llegó el contrato vía correo a la Carola de Moraz para que lo firme. Ahí está. Entonces ahí está. Que Julio habla de estos 2 episodios. Primero se enoja Katy, entonces después se enoja Felipe a raíz de las pifias. Me encuentro que tiene mucho que ver con respecto a lo que estaba pasando, ¿no? Con respecto a la salida de Katy, que lo culpan a él. Es así, ¿no?
pero absolutamente. Y como te decía, obviamente los dos se sintieron traicionados mutuamente. La Katy sintió que Felipe tampoco la había defendido, que no estaba en la misma para que ella, que no cumplió con las expectativas que tenía con él en el matinal. Y por otro lado, Felipe se sintió traicionado. Entonces, al final, cada uno tenía sus motivos para enojarse con el otro. ¿Tú manejabas lo que contó Katy, la información que contó Katy de esta reconciliación, ¿verdad, del pañuelo? Mira, yo sabía que ellos habían tenido la instancia de conversar, no sabía el detalle de la conversación ni el tono en que había sido. Lo que sí, yo tuve la sensación ese día cuando la Katy me contó este episodio en el programa, que no sé si ella lo vio como una reconciliación, pero sí como un primer paso para una nueva reconciliación como la que habían tenido tantas en la vida. Yo siento que ella nadie sabía que se iba a morir, que no lo iba a ver nunca más, pero yo siento que ella fue como, que bueno, tuvimos este primer encuentro y como ya hemos tenido muchos durante la vida. Ceci, ¿esta habrá sido la discusión más grande que habrá habido entre ellos? No, yo creo que la discusión más grande que hubo entre ellos fue cuando terminaron su pololeo, que hubo un tema de infidelidad, una infidelidad que fue muy fuerte para la Katy, lo encontró con otra mujer, que fue bien fuerte para ella. Yo creo que ahí había un tema personal y de sentimientos que es mucho más fuerte que una pelea por un trabajo. Pero acá el problema es que hubo dos involucrados, porque en esa oportunidad fue Katy la que estaba enojada con él y terminó y no lo quiso ver más, y acá había un sentimiento de traición por parte de Felipe, pero yo no sé si lo llamaría como el desencuentro más fuerte que tuvieron. Claro, y por eso se podría interpretar como lo del pañuelo, como en el fondo el inicio de una reconciliación, porque me imagino yo que si uno está distanciado con alguien, ni siquiera te das el tiempo de decirle, uy, qué lindo ese pañuelo, quizás es como un intento de que las aguas tuvieran más calma también. Paule, lamento, perdón. Tengo que hacer una pregunta a Cecilia. Al tiro, porque lamento hacer esto, es que me carga que estén aquí en el panel, pero está Manu y tiene a Katy, está en conversación con una de las protagonistas. Yo le pregunté a Katy precisamente un poco por los dos temas que le implicaban y que hemos estado hablando a día de hoy, y ella me ha respondido de forma de verdad muy escueta y muy tranquila. Y me dice, Manu, no sé lo que puede creer o no la gente. Yo hablé desde mi sentimiento y con total sinceridad. Palabras de Katy Salosnik hace instantes. Fue algo espontáneo, recordando la fecha en el programa. Gracias, querido, pero no tengo nada más que decir. Rafael. Cecilia, a ver, hay dos datos que tú has entregado que a mí me parece que hablan de una característica de personalidad de Felipe que nadie toma en cuenta, digamos. Uno, sus constantes flirteos e infidelidades, y dos, estas ganas de que las co-conductoras fueran una suerte de comparsa. ¿No estamos hablando de una persona que en su relación con el sexo opuesto era tremendamente inmaduro? ¿Que no supo ver, por ejemplo, que las mujeres estaban ganando espacio en este país? No, yo no, fíjate que no creo que sea un problema de Felipe, era más bien una decisión de canal. En algún momento el canal decidió que el programa era hecho a la medida de Felipe Camiroaga. Si tú ves su historial, digamos, todos los programas son hechos a la medida de Felipe Camiroaga. Animal Nocturno era un programa para él, hecho para él, con los entrevistados con que él se podía sentir cómodo, con las notas donde él se podía desarrollar, los personajes, o sea, los programas donde podía hacer sus personajes. No creo que fuera tan narcisista como para pedir que fueran a su medida. Yo creo que era una decisión de canal, él era el activo más importante del canal y quisieron aprovecharlo. O sea, de hecho, nosotros durante el reporteo del libro tuvimos acceso a hablar con muchas co-conductoras que tuvo él durante el programa, y a todas se les dijo que ellas eran una compañía para Felipe Camiroaga, que el personaje más importante del programa era él. El Tata Díaz, en ese momento, que era el editor, se los dejaba muy claros al momento de que ellas entraban al matinal. Este programa es para Felipe. Gracias, Cecilia. Fíjate que, Cecilia, claro, mira, Felipe, el programa se armaba en torno a Felipe, como en algún momento, Mucho Gusto, se armó en torno a Lucho, porque son decisiones editoriales, Desde hace poco los matinales son más corales. Antes la otra forma de hacer la mañana. Y menos masculinos. Pero también. sí, en conversación con Felipe, personal, en esa época del matinal, en un concierto, bueno, da lo mismo, yo sentí que Felipe con Katy estaban en ondas distintas, en frecuencias distintas, porque Felipe le proponía cosas para hacer
que Katy no quería hacer en el matinal. ¿Me entendió, no? No sé si juego, no sé, yo no indagué en eso. Pero había una cuestión de ese encuentro como editorial, como de mirar el programa. Sí, absolutamente. Como te digo, cuando incorporaron a Katy de vuelta, ella venía de estar un tiempo fuera de la televisión también, era empezar a hacer un franjeado, era un tema importante, y el matinal pensó que era la posibilidad de reencontrarse y jugar, por ejemplo, con este tema del romance. Y tuvieron un par de como encontrones en pantalla cuando Felipe quiso juguetear con ella, darle besos, y ella siempre lo paró en seco, siempre fue así como, no, conmigo no, o lo amenazó, así como quieres que cuente lo que de verdad pasó, entonces ahí paraba el juego. Y eso no le gustó obviamente a los jefes del matinal. Y me imagino que a Felipe en su momento tampoco. Cecilia, te queremos dar las gracias por esta entrevista. Nos quedó muy claro los datos también que nos entregaste y que también están en el libro que escribiste junto a Cristian Farías. Muchas gracias y ya son buenas tardes ya, Ceci. Julito. Claro.